No se vaya sin decir esto, usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío
Qué gusto saludarles una vez más en este nuevo domingo que nuestro Señor nos concede. Siempre orando y esperando que todo ande bien allá en casa, con la familia. Y sabemos que todos tenemos luchas, tenemos retos, tenemos circunstancias que surgen y que tal vez no esperábamos y que entonces nos sacuden para movilizar cosas, esfuerzos, tiempo, hasta recursos para poder atender esas circunstancias y esos retos que son de repente. También hay bendiciones que llegan y así son los días. Son días diferentes, tanto en el ambiente como en la vida práctica, y son ocasiones para que nosotros también nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios. Por eso conviene que cada día lo comencemos con oración. Lo comencemos en comunión con el Señor para encomendar nuestro día, para poder compartirle a Él lo que Él ya sabe, pero abrirle nuestro corazón y hacerle partícipe de nuestras necesidades, de nuestros gozos, y también para poder interceder por otros que sabemos que están en luchas mayores que las nuestras. Bienvenidos entonces a un nuevo domingo y a un tiempo de meditación. Qué bueno que estén en familia si lo pueden hacer, y si no, pues gracias a Dios que queda grabado para que se pueda después conectar y participar también de esta bendición. Aunque lo ideal es la unanimidad. Lo ideal es la unanimidad, como que si estuviéramos en el culto, todos juntos y todos en un mismo espíritu. Eso es lo ideal. Así que en algún momento esperamos que así será. Voy a invitarles a que preparen sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 y luego el versículo 23 también. El tema de hoy se llama elogio y denuncia. Y quiero anticiparle algo. Yo sé que a nosotros nos gustan mucho los mensajes atractivos, agradables, motivacionales, cuando nosotros extraemos de las Sagradas Escrituras textos inspiradores, personajes bendecidos, de mucha inspiración para nosotros y testimonios hermosos, es lo que más nos gusta. Pero también en la palabra de Dios no solamente hay mensajes así, porque sí los necesitamos, sí nos agradan, sí nos motivan, pero también hay mensajes que de repente nos sacuden. Y no es que el predicador los busque para hacerlo, sino es que el Señor lo hizo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y usted se va a dar cuenta en esto, porque también necesitamos eso. Usted sabe que a los hijos pequeños especialmente, no se les da todo lo que quieren, sino que como padres sabios también se les da lo que necesitan. De manera que de repente está bien una comida rápida, de esas deliciosas, pero también de repente vale la pena tener alguna hierbita, ¿verdad? Para fortalecer el hierro de ellos, aunque ahí no les gusta. Igualmente pasa con los enfermos, no solamente les dan jarabes dulces, también de repente les hacen exámenes un poquito incómodos y de repente intervenciones dolorosas. O sea que las dos cosas van ahí para la salud de los hijos, de los enfermos, cada uno en su caso. Y así el Espíritu Santo lo hace con nosotros, porque nos da de repente mensajes que nos alientan, que nos consuelan y de repente mensajes que nos sacuden un poco para que también reconozcamos cosas que tenemos que reconocer y que corrijamos cosas que tal vez tenemos que corregir o fortalecer cosas que debemos de fortalecer. Así son los mensajes de la palabra de Dios también. Con esta introducción entonces vamos al San Mateo capítulo 23 y vamos a leer los versículos del 1 al 10, le dije, y luego el versículo 23. El tema se llama elogio y denuncia, y el objetivo es revisar nuestra vida espiritual y discernir entre lo genuino y lo aparente. Lo genuino y lo aparente. Para que podamos hoy examinar si somos genuinos en la fe, si somos genuinos en la conducta cristiana,
o si somos aparentes en un lado y sinceros en otro. Eso es lo que vamos a ver y ya usted comenzó a ver más o menos por dónde va a ir el tema. En el nombre de Jesús leemos este pasaje, San Mateo 23, del 1 al 10. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y sigue este mensaje impresionante. Luego por ahí, en el versículo 23, usted puede por supuesto leer lo demás. Tremendo. Y en el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Quisiera anticiparle algo. Si usted se da cuenta, en el versículo 1 se describe que hay 4 grupos de personas ahí, además de Jesús. Luego vamos a ver el contexto un poquito. Y dentro de esos 4 grupos están los escribas y los fariseos en el versículo 2. Y aquí en el versículo 23 ya les habla directamente a ellos. En el versículo 1 dice que les habló a la gente y a sus discípulos. Note esa diferencia. No toda la gente era discípulo de Jesús, pero en este caso se refiere a sus apóstoles y a la demás gente que conforme oírle y conforme creerle se iban a ir volviendo discípulos de Jesús. Discípulo es seguidor. Y entonces le dice a los escribas y fariseos, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Cuando dice la ley se refiere a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oremos por un momentito para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre nuestro celestial, muchas gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Pero gracias que la has hecho llegar hasta nuestro tiempo, hasta nuestro lugar, en nuestro idioma, con toda la revelación posible para bendecirnos, para guiarnos, para alumbrarnos, para alimentarnos, para fortalecer la fe o para aclarar la fe en nuestros corazones, y también para que nosotros podamos estar en el camino correcto y también caminar hacia la eternidad confiados en que lo estamos haciendo conforme a ella, esa palabra santa, para gozar de la promesa de la vida eterna contigo. Te adoramos y que cada corazón reciba su porción y que el Espíritu Santo sea el que la haga fructificar. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, gracias te damos. Amén. Bueno, ya le anticipé, ya se ve que este mensaje no es tal vez de los más atractivos, de los más agradables, de los más motivadores, sino es de exhortación. Es un mensaje de exhortación. Por supuesto tiene recomendaciones, porque usted se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y a la gente, 2 grupos. Pero después les habló a los escribas y a los fariseos.
otros dos grupos. A unos les dio unas recomendaciones y a los otros les dio una reprimenda. En ninguno de los dos casos, la intención de nuestro Señor Jesucristo era avergonzarlos a ellos, avergonzar a ninguno, al contrario, era sanarlos, era despertarlos, para que se dieran cuenta que habían equivocado el camino. Pero cuando se refiere a estos grupos, yo creo que tal vez nosotros estamos ahí representados. Cada vez que nosotros vemos una historia en la palabra del Señor, un testimonio, lo que debemos de enfocar es si no estamos nosotros ahí representados. Porque a veces, digamos, juzgamos a Pedro, juzgamos a Felipe, juzgamos a Moisés, juzgamos a Pablo, juzgamos a Judas, y se nos pasa a ver que de repente nosotros mismos de alguna manera podíamos tener alguna de las cositas de ellos. Y en este caso yo considero, porque el Espíritu Santo nos dejó esta palabra no para que conozcamos solamente la historia, sino para que revisemos nuestra vida a la luz de esta historia, a ver si de dónde estamos nosotros identificados acá. Así que estamos ahí representados. O es mi anhelo que ninguno esté representado entre los fariseos. O de repente que tenemos algo de fariseísmo, porque a eso es lo que está atacando el Señor. No está atacando a las personas, sino está atacando a la conducta. En ese caso de los fariseos, que no eran los fariseos en sí, sino el fariseísmo, que ahorita se lo voy a explicar. Pero si usted se da cuenta, en primer lugar, aquello resultó como elogio. Dice la palabra del Señor en el contexto de San Lucas, que estaban en la casa de un fariseo. Este fariseo invitó a Jesús a cenar en su casa. Y bueno, ha de haber sido una casa bastante amplia, porque ahí estaban sus discípulos, mucha gente, y unos escribas y otros fariseos. Los fariseos, ya lo hablamos en otra ocasión, eran una secta muy rigurosa, nunca llegaron a ser muchos, llegaron a ser tal vez unos 6,000 en aquel tiempo. Eran muy rigurosos, muy estrictos, muy meticulosos en revisar los detalles de la ley de Dios. Y no solamente los 10 mandamientos, sino que habían sacado unos 600 artículos que ellos transformaron en tradiciones y reglas para ponerlas sobre la gente. Es lo que el Señor Jesús dijo. Y, por ejemplo, decía el mandamiento que había que guardar el sábado. Eso es para los judíos. Había que guardar el sábado. Entonces ellos trataron de determinar, este es solamente un ejemplo, de determinar en qué consistía guardar el sábado. Bueno, era para descansar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el día sábado se hizo por causa del hombre, para que descanse. Y que descansen sus bestias también. Acuérdense que ellos eran más que todo agricultores. Para que descansen, incluso que descanse la tierra. Y ahí hay otro mensaje acerca del 6º año. Pero ellos comenzaron a examinar cómo sería realmente, en qué consistía guardar el sábado. Y comenzaron a decir, bueno, cuánta fuerza se tiene que hacer el sábado, cuánto se tiene que caminar el sábado, cuánto se tiene que descansar el sábado, con cuánto se puede conversar el sábado, y comenzaron a sacar muchas meticulosidades. Así que decían, no, mire, si alguien iba cargando un poco más del peso establecido para el día sábado, pues le llamaban la atención. Usted recuerda que una vez le llamaron la atención a un hombre que acababa de ser sanado y llevaba su cama, digamos, era solamente una alfombra, y la llevaba y le dijeron, no es lícito, estaba exagerando el peso, ese era el reglamento. O si alguien caminaba un poco más, decía, se puede caminar 80 metros, pero no más, porque ya si más, ya violó la ley. Y todas esas cosas eran las que hacían los fariseos. Eran muy estrictos, pero después de que ellos se volvieron estrictos en cumplir ellos la ley, en cumplir ellos la palabra que ellos mismos habían llenado de tradiciones, entonces después se volvieron ya solamente trasladaban esas cargas a los creyentes y a los oyentes. Ya ellos ya no lo querían hacer. Pero el elogio de nuestro Señor Jesucristo consistió en que dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí se sentaban los que se consideraban descendientes de Moisés. Y ahí se sentaban como autoridades sobre el pueblo.
Incluso el pueblo los consideraba padres espirituales. Y el Señor Jesucristo dijo que como ellos eran los que tenían que declarar la palabra, explicar la palabra a los oyentes, entonces el Señor Jesús, puesto que estaban hablando de los 10 mandamientos, que sí lo aplicaban bien, entonces el Señor Jesús les decía al pueblo: así que todo lo que digan que guardéis, puesto que la palabra es digna y el oficio digno, entonces todo lo que digan que guarden, guárdenlo y obedézcanlo, le decía a la gente. Estaba elogiando ahí el oficio santo que estaban ocupando los escribas y fariseos de declarar la palabra de Dios. Y mire, la palabra de Dios es santa. Que hay ministros, no lo voy a decir por nadie, con mucho respeto, con mucho temor, que hay ministros que la presentan de manera indigna, eso sí es cierto. Porque nosotros, que el Señor nos permite compartir esta palabra, muchas veces nuestra vida, nuestra conducta no está exactamente conforme a la palabra de Dios. Así que nos volvemos indignos, pero la palabra no deja de ser santa. Acuérdese usted que el profeta Elías dice en una oportunidad que cuando estaba huyendo de la reina Jezabel, lo mandó el Señor que se escondiera en un arroyo al fondo de un barranco, y allá le mandaba alimento a través de cuervos. El cuervo es un animal, es un ave que es carnívora, ¿verdad? Y entonces es interesante que el cuervo no se comía la carne y el pan que Dios le mandaba que llevara a Elías. No se la comía. Y puesto que la llevaba un cuervo, pues no era inmunda, era alimento que Dios le había mandado a Elías. Pero en otra oportunidad, huyendo Elías también de esta reina, se quedó desmayado prácticamente en el desierto. Entonces fue un ángel el que lo despertó y le dio de comer. Ahí la comida no era por cuervos, era por ángeles. Igualmente era santa. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es santa. Si el siervo o el ministro que la comparte es indigno, es problema del que la comparte, no de la palabra de Dios. Los 11 discípulos del Señor Jesús predicaban la palabra del Señor, pero Judas también lo hacía. Y entonces, puesto que era palabra de Dios, era palabra digna, aunque Judas no era digno. Y así pasa. Vamos a detenernos ahí con esto. Entonces, aquellos escribas y fariseos, maestros de la ley, pues se sentían elogiados porque decían: bueno, estamos en la cátedra de Moisés y lo que estamos pasando, lo que estamos trasladando es bueno, justo y santo. Porque estamos hablando de la virtud y la esencia de los 10 mandamientos. Y entonces el Señor Jesús le dice a la gente y a los discípulos: lo que ellos dicen, háganlo. Pero luego viene la reprimenda. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Porque dicen y no hacen. En otras palabras, lo que dicen es digno de obedecerlo, pero lo que hacen no es digno de imitarlo. Otra vez le digo, nosotros estamos identificados con algunos de estos personajes, de alguna manera. Así que el elogio puede ser para nosotros en parte, pero la denuncia también puede ser contra nosotros en parte. Y eso es lo que el Señor me permite a mí ahora compartirles a ustedes, por supuesto, pasando antes por mí. Esa denuncia, igual que el elogio, pues motivó y todo lo demás, pero esa denuncia también alude y sacude. Y considerando que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, siempre se mostró dulce, paciente, amoroso, comprensivo y compasivo, entonces ahora resulta como impresionante la severidad con la que presentó esa denuncia contra los líderes religiosos en el resto del capítulo. Muchas veces dice ahí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pero mire, el calificativo que le dio siempre fue ahí de hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque lo que decían no estaba de acuerdo con lo que hacían, o más bien con lo que casi no hacían. Entonces, a eso se le llama apariencia. Y como ya le dije, ellos ya se habían, su oficio ya se había deteriorado.
El oficio que era santo ya se había reducido solamente a trasladar la palabra a los otros. Miren, así como a veces nos pasa a nosotros. No faltará que algún recuerdo que usted tenga, o puede ser que ahora mismo esté ocurriendo ahí en la casa, en que cuando el mensaje, el sermón esté aludiendo a alguien que está con usted, puede ser que usted le diga, ahí te hablan. Eso pasa en los templos y de repente que está pasando en algunas casas ahora. Porque se habla bonito, pero se vive mal. Y de eso vamos a hablar también en el camino. Así que el oficio de estos hombres, que era santo el oficio y que el privilegio era grande de parte de Dios, se había deteriorado y se había reducido a exigir solamente a la gente que cumpliera ritos y requisitos y tradiciones. A exigirles. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, atan cargas pesadas sobre ellos que les es duro aguantar sobre la gente. Pero ellos mismos no lo hacían. En otras palabras, se habían entregado a la apariencia externa. El Señor Jesús aquí mostró o mencionó filacterias y flecos. Las filacterias estaban ordenadas por Dios, pues, y los flecos también. Entonces las filacterias eran unos estuchitos de cuero en donde habían adentro papiros con versículos bíblicos de la ley. Dios había dicho en sus mandamientos, había dicho, estas palabras que yo te guardo estarán siempre en tu frente y siempre en tus manos, dando a entender siempre frente a tus ojos y siempre frente a tus acciones. Pero ellos habían convertido aquello solamente en algo legalista, porque hicieron estuches de cuero y se los ponían en la frente, y estuches de cuero y se los ponían en las manos, para exhibirlo delante de la gente, para decir yo soy más espiritual que tú. Yo sí, mira, yo aquí lo llevo como dice la palabra y aquí lo llevo como dice la palabra, pero solamente llevaban los versículos, pero no los cumplían. Esos eran las filacterias. Y los flecos eran que en los mantos de la gente, especialmente de los rabinos, el Señor había dicho que en el borde de sus mantos hicieran unas borlas, se llamaban esas, eran unos flecos con unas rueditas abajo, campanitas, que le dieran, pues, primero presentación y luego también un carácter a lo que andaban cargando, como quien dice, estas son autoridades, los que llevan eso son autoridades espirituales. Y mucha gente las llevaba. Nuestro Señor Jesús lo llevó. ¿Recuerda usted de aquella mujer que dijo, si solamente logro tocar el borde de su manto voy a ser salva? ¿Se recuerda? Pues el Señor Jesús llevaba. Pero lo que hacían estos líderes ahora era que, como le dije ya, solamente trasladaban la palabra y la llevaban ahí, como decía la Escritura, sin practicarla, y los flecos eran más largos que los demás. Los hacían más largos para que los vieran que eran más espirituales. Y les gustaba la notoriedad. Como le digo, el oficio se había entregado al exhibicionismo y a la apariencia. Se había a la pretensión exagerada y a la autoridad que ellos querían siempre tener, a la notoriedad que querían tener delante de la gente. Porque querían ser admirados, servidos y reverenciados por la gente. Y la gente efectivamente los consideraba padres espirituales, de manera que les decía, Padre mío, o Maestro mío, Maestro mío. Eso quiere decir rabí o rabino, Maestro mío. Y entonces el Señor Jesús le recomienda o le manda más bien a los oyentes, a los discípulos y al pueblo. Por eso es que les dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No permitan que los llamen maestros espirituales de la ley de Dios. Porque sí, en la enseñanza secular hay maestros que enseñan las materias. En la enseñanza académica, se les llama maestros o profesores. Eso no está implicado acá. Pero también dice, no le llamen padre. Dice el versículo 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque también estaban acostumbrados a eso. Claro que, por ejemplo, Eliseo, por ejemplo, llamó a Elías Padre mío, Padre mío.
Pero eso era ya un aspecto de cariño, no era de espiritualidad. Y así pasa con algunos siervos del Señor que de tal manera se identifican con los hermanitos que ya no le llaman hermano fulano, sino que le llaman padre o de alguna manera. Pero el Señor dice, no hagan eso, porque uno es su Padre. El Padre al que ustedes le oran, el Padre nuestro. Él es solamente su Padre. Así que el llamado también es para nosotros acá, de parte del Señor. Es una reprimenda fuerte para aquellos o para otros que en la actualidad tal vez hayamos caído de repente en la ostentación, en el orgullo, en la exaltación, en el querer ser reconocidos, admirados, exaltados, fotografiados, que nos gusta lo mediático, qué sé yo. Eso hay que tener mucho cuidado. El Señor nos sacude y nos llama a que seamos sinceros, genuinos y humildes. Que no seamos aparentes, que podamos discernir entre lo legal y lo espiritual, entre lo aparente y lo legítimo. Y lo que el Señor nos está llamando es a ser legítimos. Que diferenciemos que una cosa es conocimiento de la palabra de Dios y otra cosa es vivencia de la palabra de Dios. Que entendamos, voy a decir una redundancia acá, o distingamos que es diferente tener entendimiento de la palabra de Dios que obediencia a la palabra de Dios. Así que para los que nos consideramos cristianos, el fariseísmo se resume en aparentar. Y esto se practica en, por ejemplo, hablar bonito delante de la gente, pero vivir mal con la familia, lo cual es vivir mal delante de Dios. Tal vez usted conoce a alguien así, o de repente usted y yo fallamos así, hablamos bonito, hablamos el lenguaje evangélico, el lenguaje espiritual, pero nuestra vida está un poquito distante, nuestra conducta, nuestro carácter está un poquito distante de la manera como nosotros hablamos. A eso se refiere el Señor cuando dice que es un problema, es una ofensa contra el Espíritu de Dios, imponerle a los demás lo que uno mismo no practica. Ni el mismo Señor lo hace. El Señor no pide nada que Él no haya hecho. Por eso dice tan severamente en San Mateo 7:21, no todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos fariseos, aquellos líderes que habían descuidado y confundido completamente su oficio sagrado, el Señor los llamó, incluso en lo que sigue del texto, que es severo, es duro, incluso por ahí los llamó serpientes. Es terrible. Los llamó sepulcros encalados. Los llamó vasos limpios por fuera, pero corrompidos por dentro. Y usted dirá, sí, han de haber sido terribles, de veras, ay no, qué gente más despreciable, qué horrible. No, pero de repente nosotros estamos ahí involucrados. De repente nosotros estamos aludidos. ¿Sabe por qué? Porque pudiera ser que cargamos una Biblia bajo el brazo y que hablamos versículos y versículos, pero tal vez somos deshonestos, tramposos y mentirosos. O puede ser que carguemos una bonita y grande cruz en el cuello, pero que seamos peleoneros, viciosos y vulgares. O podría ser que tengamos una apariencia de mucha sencillez, la vestimenta de mucha sencillez, andamos un poquito agachaditos, pero realmente somos orgullosos y soberbios. Y eso más que todo lo demostramos en la casa. Así que la denuncia es justa y la denuncia es buena, porque es para sanar los corazones, para que no ocurra con nosotros aquello que el Señor denunció cuando dijo, este pueblo de labios me honra, para que no estemos ahí cuando volvamos al templo, si es que no hemos vuelto algunos, y esperamos en Dios que nos conceda volver pronto, aunque la situación se complica después de estas fechas de asueto, está muy complicada, pero oremos al Señor porque yo creo que todos anhelamos volver. Pero que cuando volvamos al templo o aún en la casa, no finjamos espiritualidad.
levantando las manos, cerrando los ojos, derramando lágrimas y tal vez siendo victimarios en la casa, tal vez siendo amargados en la casa. Lo que Dios está diciendo, lo que el Señor Jesucristo aquí dijo, que no tengamos una doble vida, que no mostremos piedad en los templos o en los momentos espirituales cuando la gente nos está viendo. El Señor Jesús dijo que a aquellos escribas y fariseos les gustaba mucho hacer oraciones en las esquinas de las cuadras para que la gente los viera. Y eso puede pasarnos a nosotros cuando hacemos las cosas no para agradar a Dios, sino para ser vistos por los hombres, dijo el Señor Jesús. Para ser vistos por los hombres. Y en el versículo 23, por eso leímos el versículo 23, porque el Señor dijo, no son las penitencias, los sacrificios, los ritos, incluso solamente los cultos, fíjese que le digo solamente, incluso solamente los cultos los que el Señor quiere de nosotros. Lo que Él quiere, dijo el Señor, dijo en el versículo 23, ustedes están dejando lo más importante de la ley, de la palabra de Dios. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es la justicia? Por lo menos, yo encuentro por lo menos 2 aplicaciones. O tal vez 3, podría ser, porque la justicia es lo que usted y yo conocemos, ¿verdad? Es la aplicación de la ley al que la infringe. O la exoneración al inocente. Ese es el aspecto de la justicia que conocemos terrenalmente. Pero una de las aplicaciones bíblicas, justicia, es portarse bien, de una manera muy sencilla, muy contextualizada. Es proceder de manera recta, de manera ética, de manera correcta. Eso quiere decir, de ser íntegros. Eso quiere decir justicia, portarse bien, ser correctos. Y el otro aspecto de la justicia es darle al prójimo lo que le pertenece. Y el prójimo puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un familiar, puede ser el jefe, puede ser un subalterno, puede ser un niño, quien sea. Darle al prójimo lo que le pertenece, porque Dios ama la justicia. Y la justicia está como resumida en la regla de oro de San Lucas 6:31, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. En otras palabras, ¿quiere usted respeto? Pues dé respeto. Primero se da y después se cosecha. Primero se siembra y después se cosecha. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Fíjese que no dice y como hagan los hombres con vosotros, sino dice y como queréis que hagan los demás con vosotros, así haced vosotros con ellos. Una versión decía, y ya lo he repetido alguna vez, traten como quieran que los traten. Ahora la justicia, la misericordia, ¿qué es? El Señor Jesucristo estaba diciendo, ustedes olvidaron la justicia, la misericordia y la fe, la olvidaron. Se fueron por las tradiciones, se fueron por la apariencia, se fueron por el fingimiento, se fueron por el exhibicionismo y por imponer cargas terribles sobre la gente. Y lo más importante delante de Dios es la justicia. Ya le expliqué qué es justicia. Pero luego viene la misericordia. Y la misericordia, vamos a ver solamente lo que nos corresponde a nosotros. La misericordia es darle al prójimo lo que tal vez no merece. Justicia es darle lo que le pertenece o lo que merece. Justicia es pagarle salario al empleado. Pagarle salario justo. Pero misericordia es darle tal vez lo que no merece. Aquí está hablando de generosidad, está hablando de bondad, está hablando de compasión, está hablando de perdón. Aunque no lo merezca, hay que dárselo. Y dijo el Señor, hagan misericordia. Porque, dice San Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en San Mateo 5, en la bienaventuranza, usted recuerda que dice que si hacemos misericordia, recibiremos misericordia. Y en Santiago 2:13 dice, porque juicio sin justicia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
Después se lo voy a repetir. Y la fe. Justicia, misericordia y fe. No penitencia, no sacrificios, ni siquiera cultos elaborados. No. Conducta, carácter, costumbres personales, permanentes, igual aquí que allá. Como decía aquel dicho de los abuelitos, el que es perico, donde quiera es verde. No tener dos vidas, una genuina y una aparente. Hipócrita viene de la palabra máscara, que es ser actor. Actuar como uno no es. Y tristemente a veces caemos en eso. En los lugares de trabajo, en los lugares públicos o en el templo, somos de los más graciosos, somos de los más divertidos, somos de los más amables, somos de los más espontáneos en servir, somos de los más generosos, de los más sonrientes, en fin, todo eso, ¿verdad? Y en la casa somos amargados, explotadores, desconsiderados, injustos. No puede ser. Hay que ser correctos, justos, misericordiosos y fe. Le digo esto antes de la pausita. ¿Qué es fe? Es la esperanza, es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le habló al apóstol Pablo en el tiempo que se reveló a él, le dijo, se lo voy a leer y tal vez quiere usted leerlo en Hechos, capítulo número 26, le dijo, fíjese lo que le dijo. En el capítulo 26 de Hechos y versículo 18, le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo, parte de su ministerio, parte de su propósito ministerial, se lo dijo en el versículo 18, le dijo, te llamé para que abras los ojos de la gente. Muchos están cegados, engañados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tinieblas, símbolo de mentiras, símbolo de pecado, de adicciones y todo eso. Y de la potestad de Satanás a Dios. Y fíjese lo que dice aquí. Para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor Jesús. ¿En dónde hay que tener la fe? En Jesús. Defina su fe. En Jesús. Él es el que murió. Él es el que resucitó. Él es el que va a volver. Él es el Señor. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la fe. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Y la confianza genera obediencia a su palabra. Dios quiere que seamos fieles, como Él es fiel. Detengámonos acá y volvemos con una brevísima aplicación. No se vaya, excepto que tenga una emergencia. Escuche la alabanza. También tiene música de inspiración y tiene textos que pueden apoyar la meditación que tenemos en esta oportunidad. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver
cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Aquí estamos, gracias por estar también usted ahí, muchas gracias por eso, y espero que usted esté recibiendo con mansedumbre esta meditación. Para mí también es duro, pero es sanador, ¿verdad que sí? Es sanador. Le voy a contar un testimonio mío, de 2 minutos o 3. Hace muchos años, paseando mi perro grande que yo tenía antes, el perro fue más fuerte que yo y me arrastró con la cadena y me hizo caer en una hondonada. Me raspé mucho la espalda, muy fuerte. No podía ni respirar. Me tuvieron que llevar al hospital. Y allá, y bueno, mi esposa comenzó a limpiarme con agua tibia las heridas, con mucho cuidado, y yo gritaba, era demasiado, era muy fuerte, era muy grande el raspón. Entonces en el hospital, cuando llegamos, pues me sentaron en una silla de ruedas y la enfermera se fue por ahí. Solamente vi que agarró algunas cosas y cuando sentí, me puso en la espalda un algodón grande lleno de metáfeno o alcohol, no sé qué era. Mire, ni el grito me salió, porque era algo terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que al día siguiente ya tenía costra. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la enfermera con la agüita caliente, tibiecita, suavecito, y, ay, ya no, mejor ya no, ya no, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues bueno, al día siguiente hubiera estado infectado, o por lo menos tan fresco como el día de la herida. En cambio, con ese tratamiento fuerte, al día siguiente estaba con costra, ya bastante sanado. Así pasa muchas veces con la palabra de Dios. El Señor no le dijo a los escribas y fariseos, estaba en la casa de un fariseo, y no comenzó con lisonjas y con consentimientos, con palabras rebuscadas. Trajo palabra fuerte, trajo exhortación. Primero les dio un elogio porque era justo el elogio. Ellos estaban presentándole a la gente los 10 mandamientos y les estaban presentando la virtud de los 10 mandamientos. Usted sabe que hay una virtud en los 10 mandamientos que es el amor. Pero también habían 2 preceptos muy importantes. Hay 2 preceptos muy importantes en los 10 mandamientos, que es la reverencia a Dios. La reverencia a su persona, a su santidad, a su palabra, a su nombre. Y también le enseñaban al pueblo el respeto a los demás. El respeto a la vida de los demás, a los derechos de los demás, a los bienes de los demás, al buen nombre de los demás. Te los enseñaban. Eso era la virtud que era el amor y los preceptos que eran la reverencia a Dios y el respeto a los prójimos. Entonces eso estaba todo muy bien. Pero luego vino el metáfeno a la herida. Hay que sanar eso, hay que corregir eso antes de que sea tarde. Y actualmente hay algún porcentaje de fariseos dentro de las congregaciones, porque participan pero no han renacido.
porque no quieren compromiso con la obra del Señor, porque viven de acuerdo a las modas, porque tal vez hablan bonito, pero viven mal. No son genuinos con el Señor. Hablan mentira con facilidad. Dejan de pagar sus compromisos. Pelean con frecuencia. Dan mal testimonio. Y el Señor lo que está diciendo es: no tengan una doble vida. Sean genuinos. Vivan lo que creen. Y si creen mi palabra, dice el Señor, vivan conforme a ella. En su carácter, en su conducta, en sus costumbres, tanto en las relaciones con la gente, como en la relación en la casa, y donde quiera que estén, sean genuinos. No se engañen. Le digo esto para finalizar. Es triste ser engañados. Es lamentable ser engañadores. Pero es trágico engañarse a uno mismo. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es: sean genuinos, no sean aparentes. Si realmente han creído en Jesucristo, si realmente reconocen que la palabra es de Dios, vivan conforme a ella, porque entonces van a ser mensajes vivientes para comenzar con su familia. ¿Tiene usted tiempos de oración? ¿Tiene usted lectura bíblica? ¿Tienen ustedes comunión espiritual con la familia? ¿Tienen ustedes conversaciones espirituales de fe con la gente? ¿Está usted exhortando al que está perdido? ¿Está compartiendo con el necesitado? ¿Y cuántas cosas más? Que la pregunta se la hago a usted y me la hago a mí también. Yo estoy en la presencia del Señor y a la vista de mi familia para ver si yo estoy preguntando algo que yo tal vez no estoy haciendo. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Esto es delicado. Tiene que ver con nuestra eternidad, con nuestra vida eterna. Así que el mensaje es oportuno. Le felicito si está buscando de Dios. Ese es el elogio. Y la denuncia es: búsquelo como se debe, de acuerdo a su palabra, y viva lo que entienda, viva lo que aprenda. ¿Me acompaña a orar? Si usted tiene algo que confesarle al Señor, hágalo. Hágalo con libertad. Él no le está juzgando, Él le está sanando. Y si usted está viviendo conforme a la palabra, dígale al Señor: te doy gracias. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, porque es tu obra en mí. Es la obra de tu Santo Espíritu en mi vida. Síguela perfeccionando, Señor. Dígalo. Y si tú, joven, señorita, adulto, estás con el nombre de cristiano, pero viviendo de otra manera, arrepiéntete ya. Arrepiéntete ya, porque posiblemente ya hay hijos que te están viendo y van a seguir esas huellas torcidas. Así que hoy es el día para sacarle provecho a la misericordia de Dios que nos ha mostrado a través de su santa palabra. Oremos. Te doy gracias, bendito Señor y Dios. Es duro lo que hemos hablado. Es delicado. Y yo seguramente no me encuentro perfecto delante de ti. Seguramente. Por eso te ruego misericordia. Y bendito Señor, no te canses de mí. Si yo estoy manchado, límpiame. Si me falta entendimiento, ayúdame. Bendito Señor, yo sé que estoy fallando. Por eso vengo a ti. Y vengo en el nombre de Jesús, mi Señor. Y pido por aquellos, Señor, que hoy están orando conmigo. No puedo juzgar a nadie, como tú no me juzgas a mí. Tú me socorres a mí. Yo te ruego, bendito Señor, que cada quien tenga la confianza de abrir su corazón para ti y decirte y confesarte realmente cómo es su vida, aunque tú la conoces. La conoces de día, la conoces de noche, en privado y en público, todo lo conoces. Conoces lo que pensamos. Pensamos nuestras intenciones, todo lo sabes. Y por eso venimos a ti con humildad y en el nombre de Jesús
para que sigas haciendo tu obra en nuestra vida. Y si hay alguien, bendito Señor, que hoy está abriendo su corazón para ti, Señor Jesús, reconociéndote a ti como el objeto santo de su fe, para confiar en ti completamente, para creer que tú eres suficiente, te ruego que tú le recibas y que tú le sorprendas con el nuevo nacimiento y con una transformación de su vida, para que haya un nuevo testigo, una nueva testigo de tu gloria, de tu amor y de tu santo poder. Ruego por los que puedan estar en necesidad, en luchas, para que, bendito Señor, tú les auxilies con tu santo poder. Auméntales su fe para comenzar, y que tú les socorras con una palabra de poder, a bien de que se le aligeren las cargas, pueda encontrar soluciones y pueda tener un nuevo motivo de alabanza para ti y de testimonio para los demás. En nombre tuyo, Señor Jesús, presento esto delante del Padre, sabiendo que el Espíritu Santo, como dice tu palabra, lo perfeccionará, lo perfumará y lo presentará delante del trono de gloria. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que este mensaje le haya sido también de bendición. Y si el Señor lo permite, nos encontramos el miércoles para una breve cápsula de bendición bíblica. Bendiciones para todos. Amén. ¿Qué más puedo pedir si me diste todo? ¿Qué más puedo tener si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más, mi todo eres tú. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo